Calcular la cantidad de calor en calorías y en julios necesario para elevar la temperatura de 12 kilogramos de plomo desde 80 grados centígrados hasta 180 grados centígrados. Bien, vamos a ver la solución del ejercicio. Primero entonces identificamos el concepto. Aquí vamos a hablar entonces de calor específico y lo vamos a denotar como C sub E. El segundo punto, entonces, vamos a plantear el problema. Para plantear y analizar el problema, entonces vamos a recurrir a un gráfico que, aunque no es tan necesario, sí nos permite visualizar un poco mejor las cosas y ver de paso qué ecuaciones están involucradas y que nos van a permitir encontrar la solución numérica del ejercicio. Bien, el ejercicio entonces nos dice que tenemos una cantidad determinada de plomo en un recipiente. Entonces vamos a decir que aquí tenemos plomo, cuyo símbolo químico es el Pb, y que lo tenemos inicialmente a una temperatura de 80 grados centígrados y lo vamos a calentar o le vamos a elevar su temperatura a esa misma cantidad de plomo que nos dicen que son 12 kilogramos, le vamos a subir la temperatura a 180 grados centígrados. Bien, eso es lo que nos dice. ¿Cómo vamos entonces a elevar esa temperatura? Bueno, muy fácil, vamos a suministrarle calor mediante algún elemento de suministrarle calor y vamos a lograr llevar la temperatura de ese plomo de 80 a 180 grados centígrados. Entonces el calor específico aquí como ecuación se define como la cantidad de calor suministrado dividido por la masa y multiplicado por el delta de temperatura, es decir, el cambio de temperatura que sufre, bien sea para calentar o para enfriar, porque puede ser el proceso contrario. Vale la pena aclarar eso. Si estamos enfriando, entonces no vamos a agregar calor, vamos a retirar calor. Va a ser un proceso contrario, pero igual se cumple esa ecuación. Esto nos deja ver entonces que como lo que tenemos que calcular es Q, la cantidad de calor a suministrar, entonces va a ser la masa por C sub E y por el delta de temperatura. Eso es básicamente lo que necesitamos. Aquí es importante que recordemos algo, y es que una caloría como equivalencia es equivalente a tener 4.1855 julios. Eso para que lo tengan presente. Ya con eso en mente, entonces podemos pasar al tercer punto, y es a la solución numérica del ejercicio. Entonces, ¿qué datos nos da el problema? Entonces, nos dan la masa de plomo que debemos calentar, que son 12 kilogramos. Nos dan la temperatura inicial, que son 80 grados centígrados. Nos dan la temperatura final a la cual vamos a llevar esa masa de plomo al calentarla, 180 grados centígrados. Y el calor específico no nos lo da el problema, pero lo podemos encontrar en cualquier libro de texto de termodinámica o en el internet. Y eso es aproximadamente 129.58 julios sobre kilogramo por grado Kelvin. Ok, eso es básicamente. Entonces ahora sí vamos a decir que el calor suministrado para calentar esa masa de plomo va a ser igual a M por el calor específico por el delta de temperatura. Note que el calor específico nos lo da en julios por el kilogramo por grado Kelvin, pero al pasar de grados centígrados a grados Kelvin y hacer el delta de temperatura, es decir, la diferencia, pues es indiferente si los tenemos en grados centígrados o en grados Kelvin, ¿okay? Solo porque es el delta, entonces no tenemos necesidad de convertir esas unidades. Entonces vamos a decir que esto va a ser igual a la masa, que son 12 kilogramos, por el calor específico, que son 129.58 julios sobre kilogramos por grado Kelvin, por el delta de temperatura, que serían 180 menos 80, que serían 100, digamos, grados Kelvin, suponiendo que los vamos a pasar. Si pasamos a grados Kelvin sería 80 más 273 y 180 más 273, lo que va a hacer la diferencia nos va a dar lo mismo. Luego no hay necesidad de convertirlos, entonces simplemente decimos la diferencia, son 100 grados Kelvin. Entonces ahí vemos que las unidades Kelvin con Kelvin se cancelan, kilogramos con kilogramos se cancelan, y me queda el calor en julios, y eso nos da, haciendo esa operación matemática, que eso es aproximadamente igual a 155.496 julios. Y ahí está la primera parte de la respuesta que estamos buscando. Pero el problema también nos está pidiendo que expresemos ese calor que debemos suministrar a esa cantidad de plomo para calentarlo, llevarlo a esa temperatura de 180 grados centígrados en calorías. Entonces, para pasar eso a calorías, entonces decimos que el calor es igual a 155.496 julios y multiplicamos por la equivalencia de una caloría, que ya la teníamos inicialmente, que se puede encontrar fácilmente. Una caloría equivale a 4.11855 julios. Entonces ahí se nos va a cancelar julios y julios, nos queda en calorías, entonces equivale a dividir eso entre 4.1855. entonces el calor suministrado va a ser igual a 37.151.12 calorías aproximadamente. Esa es la otra parte de la respuesta que estamos buscando. Como ven, es fácil, muy fácil. Basta con que entendamos el concepto claramente y
tengamos las equivalencias correspondientes para hacer las conversiones. Cuarto punto, como siempre, no me canso de decirlo, evaluar las respuestas. Esto nos va a permitir ver si lo que hicimos tiene lógica, si las unidades están siendo consistentes, es decir, que las conversiones de unidades son consistentes. Es la equivalencia correcta. Me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Sigan adelante con sus estudios, no se cansen, no se rindan, la práctica los hará más diestros. Los veo muy pronto. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.